Ahora vamos a ver la solución en los reales. Primero vamos a hacer la fórmula menos b más o menos raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a. Nuestro problema es 2x a la 2 más 6x más 4. Comenzamos ordenándolo, reemplazando los números. El x es nuestro a, el 6 es nuestro b y el 4 es nuestro c. Luego solucionamos, que quedaría de la siguiente forma. Luego solucionamos los internos de la raíz. Intentamos sacarle la raíz al 20, pero como no tiene, hacemos el mínimo común múltiplo y lo simplificamos. Después quedaría 4 por 5. Como 4 si tiene raíz, lo pasamos al otro lado de la raíz ya con la raíz. Después de eso vamos a simplificarlo aún más y vamos a cortar la fracción en 2. Quedaría menos 6 sobre 2 más o menos 2 raíz de 5 sobre 2. Simplificamos y quedaría menos 3 más raíz de 5 y menos 3 menos raíz de 5. Vamos a ver la solución en los imaginarios. Nuestro problema es x a la 2 menos 2x más 5. Nuestro a es 1, nuestro b es menos 2 y nuestro c es 5. Cambiamos los a, los b y los c por los números correspondientes. Y luego solucionamos lo que está entre paréntesis. Luego de eso, solucionamos los que está en la raíz. Nos da menos 16. Como en la raíz no puede quedar un número negativo, le quitamos el negativo y le ponemos una i, que es de imaginario. O sea que no tendría solución en los números reales. Luego de eso seguimos como si no hubiera pasado nada, pero no más que solo tiene la i. 2 más o menos raíz de 16i sobre 2. Sacamos la raíz de 16 que nos da que es 4. Luego hacemos en lo anterior, lo simplificamos. Dividimos la fracción que era 1 ahora en 2. Quedaría 2 dividido 2 sobre 2 más o menos 4i sobre 2. Luego la fracción terminaría con 1 más 2 imaginario y 1 menos 2 imaginario. El imaginario nunca se quita. Los puntos de corte son los puntos de intersección de la gráfica de la función con cada uno de los ejes de coordenadas. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio: x cuadrado menos 6x más 5. Para hallar los puntos de corte x, debemos hacer un trinomio cuadrado perfecto de la forma ax más bx más c. Después debemos igualarlos a cero. Nos quedaría x1 igual a 5 y x2 igual a 1. Ahora, para hallar los puntos de corte y, debemos igualar todas las x a cero. Nos quedaría y igual a 5. Esos serían los puntos de corte de este ejercicio. Tendríamos nuestra función cuadrática. Ahora, para encontrar el valor de x, hay dos opciones. La primera, que x sea igual a 0, o la segunda, que 4 es igual a 0. Entonces solo tendríamos que despejar el valor de x y obtendríamos que x es igual a 4. Y con esto hemos encontrado nuestros dos intersectos con el eje x. Buenos días, el día de hoy vamos a empezar a explicar los elementos de la función cuadrática y también de cómo se grafica. Vamos a empezar analizando esta función cuadrática. Y es igual a menos x cuadrado más 4x. Recordemos que la forma general de una función cuadrática es la siguiente: f de x igual a x cuadrado más bx más c. Ahora escribiremos la función cuadrática de la siguiente manera: f de x es igual a menos x cuadrado más 4x. Ahora vamos a identificar los valores. A es el coeficiente que acompaña el x cuadrado de nuestra función. En, en este caso sería menos 1. B es el coeficiente que acompaña a x. En este caso sería 4.
y C es nuestro término independiente, pero en nuestra función no hay términos independientes, entonces C es igual a 0. El primer elemento que vamos a calcular es el vértice. El vértice indica el punto de origen de la gráfica de la función cuadrática. Entonces deberemos encontrar el par ordenado del vértice para encontrar el valor de x. Para esto aplicamos la fórmula menos b sobre 2a. Reemplazamos nuestros valores en la fórmula y tendríamos menos 4 sobre 2 por menos 1. Ahora ese 2 por menos 1 es igual a menos 2. Ese signo negativo que tiene toda la fracción lo podríamos poner como signo negativo del 4. Entonces tendríamos menos 4 sobre menos 2, o sea, 4 entre 2 es igual a 2 y menos entre menos es igual a más. Entonces el valor de x sería 2. Ahora, como hallamos ya el valor de x, vamos a hallar el valor de y. Para hallar el valor de y, tenemos que evaluar la función cuando x vale 2, es decir, en nuestra función donde se halla x, lo vamos a reemplazar con el valor de 2. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. F de 2 es igual a 4 entre paréntesis 2 menos 2 al cuadrado. Operando 4 por 2 es igual a 8, menos 2 al cuadrado es igual a 4. Y ese sería el valor de y. Entonces ya hemos encontrado el valor par ordenado en nuestro vértice, que sería el punto 2,4. Y ahora vamos a calcular los intersectos de x, que son los puntos por donde pasa la parábola por el eje x. Entonces, para encontrar los intersectos tenemos que igualar la función cuadrática a 0. Entonces, igualando tendríamos que menos x cuadrado más 4x es igual a 0. Podríamos sacar el factor común de x. Entonces, sacando el factor común de x, tendríamos que x por menos x más cuadrado es igual a 0. Para comprobar x podemos multiplicar x por menos x y tendríamos menos x más x por 4, que es igual a 4x. Y obtendríamos... Ahora veamos la gráfica de la función cuadrática. Lo primero que vamos a hacer es extraer los datos que hemos calculado. El vértice, que es 2,4, y los intersectos en el eje x, que son x igual a 0 y x igual a 4. Entonces, ahora vamos a graficar estos en nuestro plano cartesiano. Ahora vamos a ubicar el punto del vértice en el plano. Entonces ubicamos el punto 2,4 y ahora ubicamos los intersectos. Ahora sabemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Entonces ahora vamos a dibujar nuestra parábola con los puntos que hemos encontrado, que nos indicaría nuestra gráfica de nuestra parábola. Nos indicaría en primer lugar el punto máximo. Recordemos que como es una función que se abre hacia abajo, el punto máximo siempre nos lo va a indicar el vértice. Ahora, otro elemento que podemos identificar en la gráfica de la función cuadrática es que el eje de simetría es una recta que va a cortar la parábola en dos partes iguales y estaría dada por la ecuación x igual a 2. Por último, también podemos encontrar el dominio de la función. El dominio de la función nos indicaría todos los valores del eje x que contiene la parábola. Como se puede observar en la gráfica de la parábola, va a seguir creciendo hacia abajo y se va a expandiendo hacia los costados, abarcando más valores hacia el eje x. Por eso es que el dominio de la función sería que x pertenece a los reales, es decir, que puede tener números negativos como positivos. Además, estos fraccionarios o decimales finalmente vamos a encontrar el punto máximo, que va a abarcar la parábola.
y es el punto 4. Y además se observa que esta parábola va a seguir creciendo hacia abajo, buscando más valores del eje, y entonces el rango de la función sería abierto, menos infinito y cerrado en 4.